tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, José? Bienvenido. Hola, Iván. Gracias por la invitación. Muchas gracias por asistir. Esa es la familia Arias, los cuales son empresarios que han llevado a un lugar importante a su empresa. Y esa es la idea que hoy quiero, José, que platiquemos un poco de cómo llevaste la empresa hacia estos alcances que has tenido. Me imagino yo, y voy a usar un poquito de lo que hemos platicado, comenzaste, se incorpora y hoy vamos a otro nivel, ¿no? Sí, bueno, es una manera rápida de sintetizar la historia de 12 años, pero efectivamente empecé con mi esposa en un departamento, ahí nació la empresa, con una visión, con un deseo de hacer algo distinto en el sector en el que yo me he movido, que es el sector de sabores y fragancias. Ese es mi background. Y pensamos en una idea diferente de comercialización, tratando de entender qué necesitaba el mercado, qué teníamos como oferta y entendiendo un poco lo que ocurre globalmente. Así que nacimos con este proyecto, yo digo, un poco rompiendo paradigmas en cuanto a la manera de servir al mercado. Y creamos un modelo de negocio que a la fecha me parece que es diferenciado en toda la industria y eso nos ha permitido tener una aceptación muy importante, particularmente de empresas multinacionales, que es a quienes servimos. Estas empresas multinacionales se dedican a hacer sabores y fragancias y eso va en todos los productos que usamos en el día a día. Así que bueno, efectivamente nosotros fuimos creciendo, incorporando personal de acuerdo al crecimiento de la empresa que logramos mantener durante más de 10 años, un crecimiento de 2 dígitos. Esto no es tan normal en nuestra economía, en base a la aceptación que tuvimos en el mercado y ciertamente arrancamos con este proceso de profesionalización involucrando para empezar a mis hijos. Noel se incorporó al año de que nació la empresa, mi hija se incorporó, va para 6 años, que también ya está formando parte del consejo familiar. Y sí, efectivamente, esta historia yo sí digo de éxito porque hemos hecho cosas diferentes en el mercado, nos ha posicionado como un referente y ahora, bueno, pues, ¿qué sigue, no? Ahorita que me comentabas esto, somos una empresa efectivamente familiar, que nos hemos ido profesionalizando de manera notoria, incorporando elementos profesionales. Y muy rápida, ¿no? Muy rápido incorporar estos elementos de profesionalización, ¿no? Sí, ha sido la primera etapa y bueno, estamos entrando a la que sigue. Hace rato me preguntabas esa parte, que es la institucionalización, que no es lo mismo, ¿no? Claro. Hacerla profesional es bueno, tener grupos profesionales es importante, pero si no la institucionalizas, si no estableces protocolos, órganos de gobierno, ahí empiezas a tener un tema, particularmente en empresas familiares. Claro. ¿Fue difícil, no? Cuando te incorporas a la empresa que ya tu papá con tu mamá habían fundado, habían trabajado, ¿fue difícil? Pues siempre es un reto. Al final del día tienes la figura del papá, la figura de la mamá y tienes que empezar a generar esas diferencias en el que aquí no eres mi papá, eres mi jefe, ¿no? Y en el que él también tiene que verme no como su hijo, sino como su subordinado, en aquel momento gerente, y pedir cuentas, ¿no? Y de mi parte para allá también cumplir con las expectativas del puesto que tengo y los puestos que he venido desempeñando de manera profesional. Y eso creo que fue haciendo que fuera más llevadera la relación, que diéramos mejores resultados y lo fue haciendo mucho más sencillo. En un principio no fue nada fácil, pero es cuestión de dar ese brinco y tratar de separar para poder ser más profesionales justamente. ¿Para tu hermana fue más sencillo incorporarse o costó igual de trabajo? Yo creo que fue el mismo proceso, la única diferencia es que ya, como yo tenía varios años en esta empresa, fui dándole tips de cómo ir manejando, cómo gestionando el tema familiar, de cómo ir gestionando la parte laboral, a fin de que pudiera ser mucho más llevadera. Entonces yo creo que la integración de ella fue más sencilla y además fue en un momento de la empresa también en el que ya el tamaño del negocio era distinto, el nivel de las funciones también era distinto, entonces creo que fueron momentos muy diferentes. Qué bueno, está muy bien. José, ¿tú cuándo decides profesionalizar la empresa? ¿Con la entrada de Noé, antes o después? Bueno, ya con la incorporación de Noel, que ya tenía una carrera profesional,
ya dimos ese paso, pero prácticamente desde un principio, porque empezamos a incorporar elementos con experiencia. Prácticamente esa ha sido la tónica y quizás ha sido parte de la clave del éxito, el tener gente profesional y comprometida. Estos dos elementos son muy importantes. Entonces este proceso prácticamente se ha dado de manera constante a través de la historia de la empresa. Consideramos que somos en el mercado la empresa más profesional, entendemos muy bien a nuestros clientes y el nivel de servicio que otorgamos me parece que vino a hacer la diferencia. Y eso pues solo puedes hacerlo con un equipo profesional. Claro. ¿Hay gobierno corporativo? Estamos en proceso de, y quizá yendo un poco a la pregunta anterior, cuando estás en una empresa familiar te das cuenta también que tu alcance y tu conocimiento es limitado. Tenemos cada quien nuestras áreas de expertise, pero te das cuenta también que tienes que ir haciéndote de gente externa también que puede ir dándole soporte a la organización. En esta parte empiezas a buscar profesionales externos fiscales, expertos contables, expertos en algunas áreas en las que tú no tienes toda la fortaleza y el bagaje para que te vayan ayudando justamente a darle mayor solidez a la organización. Y en la parte del órgano de consejo, llevamos 1 año y medio trabajando en esta parte. Nos hemos ido acercando a personas que se dedican a esto, a un miembro del consejo que nos ha generado un consejo consultivo, y bueno, en esa parte estamos trabajando y creo que nos ha dado resultados muy buenos. Qué bien. Pues sí, yo creo que es la parte que tenemos que hacer todas las empresas, ¿no? Un buen tip para las pymes. Yo creo que lo que acabas de decir, José, más lo sumado a lo de Noel, es básico, ¿no? No empezar pensando en chiquito y llevarte una pyme como 20, 30 años, ¿no? Sino ir solidificando la empresa y creciéndola, ¿no? Ahorita en esta etapa, José, ¿ha sido difícil solventar esta pandemia económica, solventar estos días? Yo creo que sí, ha sido difícil. Este es un problema internacional y bueno, particularmente tenemos elementos adicionales que hacen más difícil el avance por no tener claramente una directriz en cuanto a estrategia económica, estrategia de crecimiento, inversión. Las condiciones del mercado mexicano lo hacen particularmente difícil. Sí, ha sido difícil, pero fíjate, curiosamente, con un decrecimiento manejable, estamos teniendo uno de los mejores años desde el punto de vista de resultados, porque hemos, dentro de la situación que estamos viviendo, hemos aprendido a racionalizar recursos, a comprar mejor, a vender mejor, a detectar oportunidades en el mercado. Esta profesionalización, niveles de inventario y nivel de servicio ha hecho que nosotros tengamos un desempeño bueno este año y fiscalmente tendremos uno de los mejores años sin tener el más alto nivel de ventas. Entonces me parece que esta crisis, esto es algo muy conocido, siempre trae oportunidades. Nosotros, estando en casa, trabajando de una manera virtual, hemos invertido mucho tiempo en la parte de planeación estratégica, desarrollo de nuevos mercados, desarrollo de nueva proveeduría. Entonces sí, ha sido un año de mucho aprendizaje y me parece que hemos capitalizado muy bien esta situación lamentable, y estamos haciendo planes para retomar el vuelo el año que entra con sobre todo diversificación de nuestros mercados. Y yo creo que con un nuevo conocimiento, ¿no? Como acaba de decir tu papá, racionalizar los recursos, ¿no? A lo mejor había muchos gastos superfluos, sí, que a lo mejor antes de la pandemia no nos parecían normales, ¿no? Yo les platico aquí brevemente. En una empresa llegué y los socios se quejaban de que la parte financiera y de recursos humanos habían comprado hasta botes electrónicos, ¿no? Que detectaba el tema de qué basura era, si era orgánica y inorgánica, y quiero hilarlo a mi siguiente tema. Y te decían los socios, y nosotros a nivel patrimonial tenemos un bote de plástico en la casa. Sí. O sea, ¿cómo es posible que la empresa tenga una mucho mayor riqueza a nivel gasto que lo que nosotros podemos ejercer como socios? ¿Eso lo han podido ustedes lidiar, amarrar bien, equilibrar el gasto entre la parte personal, la parte de la empresa? Justamente hace rato estábamos platicando de este tema, mi papá y yo. Algo que tenemos muy marcado desde un inicio fue separar la parte empresa de la empresa patrimonial.
los recursos que tiene la empresa son de la empresa y pues los hemos ido reinvirtiendo durante todos estos años. La verdad es que no ha habido oportunidad de sacar provecho o dividendos, por así decirlo, y hablando contablemente, porque todo lo hemos estado reinvirtiendo en la empresa y queremos que sea para la empresa, obviamente con vistas hacia el futuro, pero sí creo que vivimos como esta empresa que comentas, en la parte patrimonial, pues viviendo de acuerdo a nuestros salarios, que es lo que tenemos, y la empresa, bueno, hoy en día también tratando de sacarle mayor provecho y orientar más bien los recursos hacia donde tienen que ir, que es la materia prima y el crecimiento también sostenido. Es momento ya, con este proceso que has llevado, José, ya con la familia, de tomar utilidades, o todavía, principalmente para quien nos ve, ¿no?, de saber como óptimos momentos, ¿no? Sí, bueno, como comentábamos, en estos 12 años, este crecimiento sostenido de 2 dígitos, bueno, se pudo mantener gracias a las utilidades generadas por la empresa y también endeudamiento financiero, que es con lo que logramos mantenernos. Hoy por hoy hemos saneado, es otro de los beneficios de esta crisis, hemos saneado mucho nuestra situación financiera, hemos casi limpiado las cuentas con bancos, algunas particulares. Por eso comentaba que tendríamos los mejores resultados y justamente es momento de tomar utilidades. Este año, vamos, después de tanto sacrificio económico, pero con mucha recompensa, estaremos en condiciones por primera vez de hacer toma de utilidades, que bueno, al final del día es el propósito de crear una empresa, crear riqueza, generar empleos, pero también los accionistas tienen que tener el beneficio de este esfuerzo. Entonces, este año tendremos utilidades y además estamos este año, ya verás las instalaciones, estamos modernizando, digitalizando la empresa, estamos entrando en redes sociales, cosa que no teníamos. La verdad, todo lo que te permitió la crisis, la verdad, desarrollar tus capacidades creativas y romper paradigmas de que sí se puede sin ser una multinacional. Y también ser muy disruptivo en lo que haces, es decir, ponerte retos y hacer cosas que no te imaginas antes y que son posibles. Entonces, yo creo que ha sido un ejercicio muy interesante este año, así que, en conclusión, no lo saben mis accionistas, pero va a haber dividendos este año. No, excelente, y creo que no habíamos tenido esta plática, creo que no nos habíamos visto desde febrero, por ahí así, ¿no, José? Sí. Y también Noel, y creo que acabamos de escuchar cómo han aprovechado estos 8 meses, no para, como platicamos hace previo, para subir de peso, ¿no?, sino para tal vez adelgazarnos, entender cómo es el ejercicio, cómo es la dieta para las empresas, ¿no? Y ahorita dijiste algo para los accionistas. ¿En qué momento das acciones a los hijos? Bueno, Noel fue quien me acompañó desde un inicio y él tuvo una participación accionaria. ¿Desde su constitución? Desde la constitución, al par de años, cuando mucho. Un par de años, tenía que dar resultados, tenía que ganarse las acciones, porque esto, algo que hemos manejado en familia, es que las cosas tienen un valor y se tienen que ganar. Entonces, un par de años empezó a tener Noel acciones y llega mi hija de Barcelona hace casi 6 años y tuvo una participación menor a la de Noel. Y uno de mis planes este año, porque tenemos que ir pensando en plan de sucesión, claro, pues es incrementar también la repartición de acciones a mis socios, que básicamente son mi hija y Noel. Sí, esa es una buena pregunta, ¿no? Y creo que es la última etapa, yo creo que de quien inicia una empresa, ¿no?, del líder de las empresas, la sucesión. Sí. ¿La están preparando la empresa? ¿O la idea es ustedes como hijos tomar la batuta? Porque también la sucesión no quiere decir que ustedes existan. A lo mejor ya están en las playas, en Miami, gozando de los dividendos, rentabilidad, utilidades de las empresas y siguen formando parte del consejo de administración. ¿Cómo han platicado esta sucesión? Pues fíjate que ha sido una plática ya abierta en familia, ahora sí ha sido un tema más familiar, en el cual pues nos hemos ido cuestionando si realmente queremos estar aquí en esta empresa, ¿no? Si tenemos las capacidades, si somos las personas indicadas para el puesto que estamos ideando. Y afortunadamente, bueno, hemos crecido en esta industria nosotros por la experiencia que tiene mi papá. Y bueno,
es un mundo que nos encanta afortunadamente a ambos, entonces yo creo que seguiremos trabajando dentro de la organización, pero sí tenemos claro que en el momento en el que el tema familiar se tensara, lo mejor sería poner a alguna persona a desempeñar el puesto y nosotros quedarnos solo como accionistas desde el consejo pidiendo cuentas. Claro. Pero creo que esa es la gran pregunta, si quieres realmente seguir ahí y si es tu pasión y además si tienes las cualidades para desempeñar esa función. Yo creo que son las preguntas más importantes para poder decidir si permaneces o no en una posición directiva. Correcto. ¿Y tú en la asociación, José, sí te ves todavía participando, aportando o más tiempo ya hace descansando? Como 2 años que amenazo con dejar la organización y manejarme como presidente del consejo? Pero no, bueno, los tiempos me parece que no son para descansar en mi particular punto de vista. Pese a que yo tengo una prejubilación, aún me siento con la capacidad y sobre todo con la pasión y las ganas para seguir aportando más cosas a nuestra empresa. Está en la segunda etapa, esta de la institucionalización y expansión. De hecho, otra cosa que no mencioné, pero es que históricamente tenemos las mayores exportaciones este año. Exportamos a Estados Unidos, hemos hecho exportaciones a Sudamérica. Esta fue una cosa novedosa, esto porque el mercado un poco desordenado lo requirió y lo capitalizamos bien. Entonces me parece que para poder enfrentar estos retos nuevos de expandirnos a otros mercados, diversificar nuestro negocio, pues sí requiere en alguna medida de mi experiencia, y sí, mi idea es seguir acompañando a mis hijos por un tiempo razonablemente corto. Y de ahí la importancia de otra vez volver a desarrollar un gobierno corporativo más sólido. Estamos en ese proceso, entonces sí necesitamos incrementar o aumentar los miembros de nuestro consejo de administración para poder tener estos espacios, vamos a decir, de neutralidad, porque tú te imaginas un consejo de administración con mis 2 hijos y yo, pues es una cena de negros. Entonces necesitamos forzosamente tener expertos en nuestro consejo para tomar decisiones pues lo mejor posible. No, me parece excelente. Suena raro, ¿no? O sea, lo que está diciendo tu papá, ¿no? En época de crisis, los mejores resultados. Hace algunos meses ahogaba tal vez el tema de los créditos, hoy están desahogados del tema, en las vísperas tal vez de nuevas asociaciones, exportaciones. ¿A qué crees que es esto? ¿Crees que sí se debe o a una oportunidad del mercado o también al trabajo que ustedes han venido haciendo en estos 12 años al institucionalizar y profesionalizar la empresa? Son ambas. Yo creo que sí, las oportunidades ahí están, pero hay que buscarlas, no llegan solas. Ha sido ahí del lado de Ali, de mi hermana. Ella lleva la parte comercial y ha estado buscando estas nuevas oportunidades, estos nuevos negocios. El conocimiento que tiene, por supuesto, mi papá también del mercado, pues fueron detectando dónde podían haber nuevas oportunidades, cómo desarrollarlas. Y por supuesto esto también viene acompañado de este consejo en el cual cuestionamos las cosas. Yo creo que esa es la diferencia entre una empresa que ya está pasando este proceso y la que no. Generalmente cuando tienes un negocio y éramos solamente a lo mejor papá e hijo, y mi mamá también nos ha acompañado estos años, pues lo que decía el director general era y esa era la decisión final. Hoy en día con este proceso pues se cuestionan las cosas, ¿no? Se cuestiona lo que dice el director general o lo que dice el director de finanzas o lo que dice el director comercial. Entonces esa es la gran diferencia. Al cuestionar surgen nuevas oportunidades. Tú, desde tu perspectiva, ¿cuál sería un puesto que abrirías y que entrara alguien ya externo a la familia y que tuviera un puesto directivo? Pues ya lo tenemos, justamente acabamos de abrir hace 7 meses, 8 meses aproximadamente, un director de operaciones. Okay. Esa es la otra figura que también está haciendo un contrapeso y que es justamente una persona con experiencia y que nos está ayudando también a abrir nuestra forma de pensar en términos de la operación, a eficientarla más. Perfecto. Siguiente puesto que tú verías, José. ¿Para mí? No, dentro de la empresa.
Mira, yo creo que con este consejo de dirección que tenemos una dirección de finanzas y administración, una dirección comercial y una dirección de operaciones. No teníamos esta estructura. Me parece que podemos cubrir las diferentes áreas de la empresa porque, como sabes, nosotros somos una empresa netamente comercializadora, entonces el nivel de operaciones, de actividades es más limitada, a diferencia de lo que es la industria de manufactura. Entonces me parece que fortaleciendo estas direcciones, que es otro tema que hemos implementado en la empresa, que es la capacitación. Mi hija acaba de terminar su AD1 en IPADE, Noel entra próximo mes también a IPADE, nuestro director de operaciones también está tomando una maestría. Entonces hemos trabajado en esta parte de la detección de necesidades de conocimiento y hemos apoyado la capacitación internamente. Creemos que hoy por hoy tenemos una estructura suficiente para el volumen de negocios que tenemos. Entonces yo creo que con esta incorporación del director de operaciones se fortaleció nuestra estructura organizacional. ¿Hay planes para nuevos socios? Fíjate, esto es interesante. Otra cosa que nos pasó en este año fue justamente la decisión, lo veníamos manejando hace 3 años, quizás te recordarás, de una posible fusión con una empresa española. Sí. Hace 1 mes y medio, cuando mucho, que decidimos caminar por nuestra cuenta. Entonces, de momento la estamos cancelando porque creemos que tenemos las capacidades y la experiencia y los recursos para poder sostener el crecimiento. Entonces, no creímos conveniente, sobre todo las condiciones en las que se estaba gestando esta fusión, de tener prácticamente un control de nuestra organización. Me parece un poquito invasiva las condiciones de la entrada, y preferimos, hicimos consejo familiar. Ahí sí aprovechamos el consejo familiar para tomar una decisión no fácil, porque entraría capital para la empresa como para nosotros como accionistas, y decidimos tomar esta decisión de no continuar con una integración de un socio de momento. Ahora que estamos expandiendo operaciones, recién estuvimos con un experto en adquisiciones y fusiones, y sí queremos ver en un futuro, porque estamos en un mercado global, claro, sí, la posibilidad, pero ya sin la presión de tener que vender por tener capital de trabajo, sino por ver la parte y la posición estratégica de la empresa. Algo donde no vemos mucho es para arriba. Tenemos a un socio comercial que es Estados Unidos, tenemos grandes empresas de distribución que tampoco ven mucho para abajo. Entonces dijimos, bueno, no tiene que ser España, sí, claro, puede ser Estados Unidos por razones más naturales de complementación. Y entonces sí lo estamos viendo como un proyecto de mediano plazo, en la medida en que la empresa solidifique su posición, ya no en México, sino pensamos a nivel americano, desde Estados Unidos hasta Argentina. Y cambiando, ¿no? Por lo que entiendo, las pautas de negociación, ¿no? De tener otros elementos y no dejar esta cuestión invasiva que comentabas, ¿no? Absolutamente, sí, tiene que ser en un ganar-ganar, en donde busquemos no solamente participación accionaria, sino participación tecnológica, logística, en fin, que haya complementación, que se desarrollen sinergias que nos permitan tener una posición mucho más sólida en el mercado internacional, ya vamos a llamarla así. Sí. Tienen que ser ya otros los elementos que nos muevan a asociarnos con alguien, no por necesidad, necesidad financiera, sino por necesidad de tener una posición competitiva mucho más sólida. Sí, de ganar, como dices. Ganar, definitivamente. ¿Ha sido difícil los temas generacionales? Por ejemplo, ahorita lo que decía tu papá de que estamos entrando a las redes, estamos entrando a esto, cuando vemos gente que también creemos que el contacto físico es lo más importante, y creo que debería ser lo más importante para los negocios, ¿no? Pero tampoco podemos dejar de pasar de largo que las nuevas generaciones ven una manera diferente, ¿no? Claro. Pues no, afortunadamente mi papá tiene buena escucha, y cuando hemos tenido propuestas las analizamos justamente en conjunto a nivel consejo, y de ahí tomamos la mejor decisión que considere el consejo. Entonces esto ha permitido también romper barreras generacionales hacia arriba y hacia abajo,
porque la barrera puede existir hacia la generación que a lo mejor vemos más la parte de redes sociales y que vemos temas más digitales, también a la generación en la que busca más el contacto físico. Entonces creo que es tratar de aprovechar la experiencia de una persona con bastantes años en el negocio, y bueno, también esta parte de la juventud y las nuevas ideas, ¿no? Creo que se complementan perfectamente y han salido por ahí también oportunidades muy interesantes. Oh, qué bueno, me parece excelente. Y vuelvo a repetir, creo que no habíamos tenido una plática previa, pero me da mucho gusto escuchar lo que lo han podido crecer en la empresa en estos meses. Creo que cuando pensé en este programa, por todo el proceso que vivimos desde hace 3 años, en lo cual me invitaron ustedes, me pareció que eran la empresa indicada para que platicáramos y transmitiéramos esto hacia la gente, ¿no? Y ahorita con lo que me estás diciendo, creo que no me equivoqué, José. Creo que sí son una empresa que va para adelante, que han sabido cómo estructurar este proceso familiar hacia una empresa. Y pues bueno, lo que me gustaría, José, es que nos dieras pues una última aportación, un último consejo para todos aquellos que están empezando, ¿no? O que no han sabido cómo lidiar con la crisis. Sí, bueno, es interesante, nosotros mismos la estamos reaprendiendo, porque creo que es un proceso que no termina, y es simplemente, bueno, pues establecer bien las bases de tu negocio, ser austeros, es muy importante. Es decir, conozco empresas que gastan más de lo que tienen. Nosotros en este sentido hemos procurado ser austeros, no mezclar mucho el tema, como decía Noel, familiar con el personal, porque en el momento en que los accionistas empiezan a tomar, bueno, pues se crea un desajuste en la organización. Entonces ser austero, en nuestro caso, mantener mucho contacto con el mercado. Nosotros hemos procurado estar siempre muy cerca en los tiempos difíciles y no tan difíciles, y bueno, pues en el caso de la empresa familiar en particular, bueno, sí es la institucionalización para mí es algo que es prioritario para que no se desajuste la organización por intereses particulares, familiares, filiales. Entonces sí es muy importante que sí se institucionalicen las empresas, tener un órgano de gobierno que la rija y que permita que el crecimiento sea armónico y sea muy profesional. Muchas gracias, José. Poner reglas para las generaciones que se van incorporando, ¿sí? Poner reglas familiares. He escuchado muchas, desde no tomar temas personales en la empresa, sino decisiones de negocio, reglas básicas. Sí, creo que esa es la parte más importante, y lo hablamos hace rato justamente, aprender a dividir o a separar la parte que es familiar de la parte que es empresa. Y en el momento que se ponen esas reglas, no romperlas, porque la excepción hace la regla. Sí. Entonces, bueno, ser firmes y entender que el negocio es una cosa y la familia es otra cosa, ¿no? Eso creo que ha sido también clave del éxito que hemos tenido nosotros como empresa y como familia. Y a esperar a que vengan las nuevas generaciones, ¿no? Pues sí, ya la tercera generación vendrá a través de mis hijos, pero bueno, todavía falta para que llegue esta generación, y mientras tanto ellos tienen muchísimo por hacer y tienen todas las potencialidades, tienen la experiencia que han ido tomando con estos tiempos difíciles, así que yo le auguro un futuro sólido en nuestra organización. Qué bueno, José. Pues bueno, muchas gracias, Noel, José, por acompañarnos en este contrarreloj. Les quiero agradecer su presencia, sus aportaciones, sus ideas tan claras, y pues que tomen de la experiencia, ¿no?, de una empresa exitosa antes y después de esta pandemia, y que sirva para que todos construyamos mejores negocios, que es lo que necesita el país en este momento, ¿no? Muchas gracias a los dos por su participación y por estar aquí con nosotros. No, gracias, Iván, por esta oportunidad, y ojalá esta experiencia, como bien dices, permee en empresas familiares, en tanta empresa micro que existe, en tanta pyme que tenemos. Y yo creo que, bueno, ocurre en otros países, es la clave de la fortaleza de una economía, las empresas pyme. Tengo mucha confianza en esta base industrial, que es la que sostiene en gran medida la economía. Así que, pues, gracias a ti por estar haciendo estas aportaciones en bien de la industria, en bien de los negocios. Gracias, y a escribir un libro, ¿no? Pues sí. Para que puedan conocer mucho tu experiencia rápidamente. Pues muchas gracias nuevamente, y estamos siguiéndonos, saludando y viendo. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto.